Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Catherine y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hace tiempo que no les traigo un video, hace tiempo que no comparto con ustedes nuevos perfumes y bueno, hace poquito compré bastantes y dije, ¿por qué no, Catherine? Les vuelves a hacer un videito para compartir. Bueno, les cuento que el día de hoy les traigo 6 fragancias. Para mi gusto, la mayoría son femeninas. Algunas se catalogan como unisex, pero para mí son bastante femeninas. Voy a ir por la primera, que se llama Amerat Al-Arab y es de la casa de Asdaf. Esta es la presentación en su caja. Tiene aquí un velvet, tiene aquí esto suavecito que es como terciopelo. Así que muy bonita la caja. Este es el perfume. Aquí un grabado, unas letras, como pueden ver. Y acá dice Princesa de Arabia. Al-Arab significa Princesa de Arabia. Tenemos aquí su tapa. No es una tapa de metal, es una tapa plástica. Es un perfume que tenía muchas ganas de probar porque había visto varios videos donde decían que era muy femenino. Es un perfume del año 2022. Yo tomé varios apuntes. Yo estuve usando estos perfumes durante toda la semana porque quería compartir con ustedes mis apreciaciones iniciales. Estos perfumes están abiertos hace aproximadamente 2 semanas. Son perfumes que no están macerados. Entonces quiero compartir qué sentí al abrirlos, si de inmediato me gustaron, si no, etc. Lo tengo bastante presente porque, como les dije, lo estuve utilizando durante la semana. Es un perfume femenino, cremoso, floral, algo dulce, un dulzor, no gourmand, un dulzor de las flores, te diría yo. Acá hay algún tipo de fruta que se siente. Estoy dándoles mi percepción sin leer todavía las notas. Tiene esta cremosidad y tiene un dulzor que siento que va aumentando. Siente bastante fuerte. De salida, cítricos y bergamota. En su corazón tenemos almizcle blanco y aloe vera o sábila. Y en su fondo tenemos jazmín, almizcle y notas amaderadas. Acá tenemos solo cítricos, no tenemos ninguna fruta presente. El aroma al aloe yo te diría que lo podría interpretar como el aroma que tienen las cremas faciales. Este perfume es súper femenino, tiene aroma a crema, pero específicamente le siento aroma a las cremas que uno se aplica en la noche en la cara. Ese es el aroma. Totalmente femenino, no lo veo por ninguna parte masculino. El jazmín está bastante presente y lo siento. Tiene una limpieza y tiene un fondo levemente amaderado. Pero su característica más evidente es que es un floral blanco, almizclado, fresco, que tiene un puntito verde, bien cremoso y un secado un poco atalcado. Cuando lo sprayé por primera vez, la sensación que me dio fue que se parecía a otros que yo tenía. Encontré que me recordaba mucho al perfume Woman de Ralph Lauren, que se lo voy a dejar acá por si no lo conocen. También me pareció similar al perfume Iman y también me pareció un poquito parecido a My Way. Bueno, My Way dicen que se parece a Woman de Ralph Lauren, así que por ahí va este perfume, es sumamente femenino. De salida agrada. Esto va a macerar, pero es un perfume que tú lo compras y no necesitas que esté macerado. Te gusta de inicio. Eso es importante. No es un perfume que tenga jazmín indólico, es un jazmín joven. Diría que es un perfume que podría ser perfectamente semiformal, formal. Un perfume que podrías ocupar en alguna cita o que podrías ocupar en el trabajo, en la oficina, etc. ¿Ya? Así que como primera impresión es un perfume que tiene bastantes buenas prestaciones. Se siente fuerte en la salida, se siente moderado hasta las 3 horas, después a la cuarta, quinta, hasta la sexta hora va bajando su intensidad y vamos logrando después sentir solo esto, más que todo en ropa y a ras de piel. En ropa y cabello esto tiene muy buena fijación, así que muy buen fijado. Así que esa es mi primera impresión, un perfume elegante, distinguido, correcto, amable. Eso te podría decir de esta fragancia como primera impresión. El segundo que les traigo es un perfume de la casa de Paris Corner, que yo no tenía ninguno, bueno, que recuerde, de esta casa y se llama Kisa. Kisa. Esta es la presentación, es maravillosa, es un perfume muy pesado, es un vidrio que asemeja a un metal,
Tenemos aquí Kisa con unas florecitas, unas ramitas, unas hojitas. No, no son florecitas, son ramitas. Y dice Kisa Delicious. Ese es su nombre, Kisa Delicious. Tiene una tapa plástica que asemeja a un metal, que no es exactamente del mismo color de la botella, sino más bien del color del atomizador en un oro rosa. ¡Qué rico perfume! De inmediato, salida dulce a cacao o chocolate. Este chocolate es un chocolate negro, dulce. Siento cremoso, siento además algo refrescante, poquito cítrico en la salida. Te diría que es un perfume que huele dulce a chocolate, pero no es un perfume totalmente gourmand, porque sí es un perfume que huele a perfume y no solo a comestible como algunas fragancias. Me recuerda un poquito en la salida al perfume Nebras de la Tafa, pero siento que este huele más a perfume. Con Nebras a mí me pasa que le siento mucho chocolate y especias y ahí se quedó. Ya más adelante les voy a estar hablando de Nebras macerado porque lo tengo hace bastante tiempo, como 9 meses, como para darles mi impresión. Bueno, volviendo a Kisa, es un perfume que tiene una salida fuerte. Es un perfume que les cuento que buscando sus notas en la página de Paris Corner nos dice que es un perfume que tiene chocolate negro, naranja, crema batida en su salida. En su corazón tenemos coco, malvavisco y jazmín, y en su fondo vainilla, maderas y almizcle blanco. Es un perfume fluffy, es un perfume que tú sientes esponjosito. Es un perfume que sí, tiene notita de malvavisco que le da como ese cuerpo. Es un perfume, como te decía, tiene esta salida de chocolate inmediatamente, tiene esta cremosidad que se la debe estar dando la crema batida y tiene la naranjita. Un perfume que además tiene coco, el cual personalmente no siento tan evidente como coco, pero sí te diría como quizá una leche de coco, también aroma un poquito a crema corporal. Es una fragancia que la utilicé todo, bueno, el día, la jornada laboral, todas estas fragancias las he utilizado en la jornada laboral y te diría que tiene una salida fuerte, que baja como a la hora en adelante a moderado. Es un perfume que tiene una proyección aproximadamente de un brazo, al igual que Amerat Al Arab, los dos tienen una proyección aproximada de un brazo. Es una fragancia que no invade, no es una bomba, es un perfume ultra, ultra, ultra femenino. Es una fragancia que me recordó al estilo, ¿eh? No los he comparado, pero a uno de Hugo Boss, Scent, uno que es de chocolate, ¿ya? Un Hugo Boss que es de chocolate, que es bastante agradable, que voy a tratar de compararlos para ver qué tal. Entonces es una fragancia muy femenina con la que te sientes acompañada, que sale cada cierto tiempo. Yo había visto reseñas que decían que era un perfume que no fijaba, que no proyectaba, y estoy en desacuerdo. Para no estar macerado creo que tiene una buena proyección. Es como si te compraras un perfume de diseñador. Eso espérate, no menos que eso. O sea, no es un perfume de baja estela, es un perfume de moderada estela, es una fragancia que te sientes muy femenina, acompañada y salen ráfagas cada cierto tiempo. En ropa y en cabello esto fija mucho y sí se siente. Es una fragancia con la que me siento muy bien y te diría que a mí me parece que es un perfume perfecto para la oficina, perfecto para una cita, perfecto para el día a día, de perfil semiformal, formal, y que te da ese puntito de femenidad y de amabilidad. Es un perfume bastante amable. Así que esa es mi primera impresión de Kisa. Te lo recomiendo si te gusta la nota de chocolate, pero no quieres esos perfumes de chocolate puro que tú dices, ah, esto huele puro chocolate. No, tú quieres un perfume que te huela a perfume con chocolate y cremoso. Este perfume te va a gustar. Bueno, la tercera fragancia que les traigo es un perfume que yo quería mucho hace mucho tiempo. A Chile llegó extremadamente caro, lo trajeron como a $100. Yo sabía que este perfume no tenía ese costo en otras partes, así que me esperé. Les estoy hablando de Now Woman de Rave. Rave también pertenece a la Tafa porque acá, si ustedes ven, está el símbolo de la Tafa. Es una caja texturizada, bastante grande. Bueno, todos son de 100 ml y es uno de Perfum.
esta es su presentación, es una botella plástica que aquí tiene como gomita, esto es de gomita si se fijan, dice Rape, dice Now Woman, no dice Rape, dice Now Woman, tapa plástica y así es. La gente dice que encuentra fea la botella, yo no la encuentro fea, o yo soy muy positiva, pero a mí me encuentro bastante bonita, muy femenina y me parece como una mamadera, así que me gustó. Este es un perfume del año 2023 y yo tenía muchas ganas de tenerlo porque es un perfume que dicen que es copia del elixir de Burberry Her. Yo no he tenido la posibilidad de sentir ese perfume, pero creo también llegó a Chile y exageradamente alto, como a 150, 160 dólares. Burberry Her para mí es un amor, ¿ya? Pero les voy a contar qué diferencia le siento con este. La tapa cuesta mucho sacarla. ¡Qué cosa más deliciosa! Y un perfume cremoso, dulce, que tiene aroma como a frutilla, fruto rojo, con algo cítrico. Muy, 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 y cuando te digo muy, muy femenino. ¡Ay, acariciante, de estela de salida! Te diría, este me sorprendió demasiado. Muy alta, muy alta. Este perfume me lo apliqué así, pero mucho, como 20, 25 sprays, como yo me aplico, y me fui al trabajo. Y llegué al trabajo y al tiro de inmediato, acá se dice al tiro de inmediato, reacción de cumplido. Lugar que he ido con este perfume, reacción de cumplido. Me fui al trabajo, sentí todo, y no exagero, todo el día. Este perfume, unas 6 horas, fuerte, salía en la piel como recién aplicada, una cosa que hace tiempo no sentía en un perfume, menos de diseñador, y en algunos árabes sí lo he sentido. Pero para el perfil aromático que tiene, dulce, a frutita, femenino, tierno, no pensé que iba a tener esa performance. Por eso me lo apliqué como 20 spray y fue una sensación de sentirme todo momento perfumada, dulcecita, femenina, linda, hermosa, igual que la sensación que te da Burberry. Me da totalmente la sensación de eso, de una cremosidad. La vainilla se siente súper, súper, súper presente. Como les decía, ese cítrico naranjita en la salida se siente, un aroma cremoso, crema corporal, limpio, no olor a champú, es un olor a crema limpia corporal. Impresiones. A mí el Burberry Her me encanta. Tengo todas las presentaciones excepto el Elixir y otro que salió por ahí, el EDT, creo que no lo tengo. Bueno, es un perfume que para mí es una fragancia exquisita. El Burberry Her me gusta mucho, pero lo dije en mi video antiguo, un video muy antiguo que lo pueden ir a ver por ahí, de Burberry y Burberry Intense, la diferencia, etcétera, y de mi grupo y mi colección de Burberry, la diferencia que tenía hasta ese momento. Es un perfume Burberry Her que me encanta, pero no me encanta en la salida. Es un perfume que no me encanta en la salida. Tiene una salida de jazmín muy predominante, un poco verde, muy floral, a mi olfato, ¿ok? Les estoy hablando de mis percepciones, ¿ya? Y después esta fragancia va adquiriendo esa cremosidad, ese aroma fruto rojo, ese aroma tierno, acariciante, súper de gusto de toda la población, pero eso es en el secado, en el secado. Y este perfume, te diría que la característica que tiene es que toma lo mejor de Burberry Her a mi gusto, que es el secado, lo toma y lo llena de mucha más vainilla y mucho más dulzor. En el secado, cuando Burberry Her, yo me lo apliqué mano con mano y el Burberry Her, la salida no me gusta, después se pone muy cremoso y en el secado casi es indistinguible la diferencia del Burberry Her o de Parfum. Este sí tiene una carga superior de vainilla y más cremoso y me duró más en piel, tiene mejor fijación en mí. El Burberry Her a mí me dura 4 horas y sería. Y tengo que estarme reaplicando para sentirlo, pierdo el aroma.
me da un poquito de anosmia. Como se parece un poco a Baccarat Rouge. Y a mí con Baccarat Rouge me pasa que me da una anosmia terrible, como Berger me pasa, pero con este no. No me da esa anosmia, me da esa sensación exquisita. Después yo volví a la casa, mi habitación estaba completamente pasada por Berger. Mi mamá me dijo, hija, qué rico el perfume, se siente de lejos, y yo llevaba como un día completo con el perfume. Entonces, si te quieres asegurar, si te gusta ese perfil medio, infantil, tierno, rico, exquisito, conoce un Berger y te gusta, este lo va a superar. Lo va a superar, lo va a superar. Y esto no está macerado. Y es un amor a primer olfato. Yo lo exprayé y dije, oh, qué rico Burberger. Ay, mejor y más cremoso. Y qué exquisito, exquisito. Así que bueno, eso es un perfil que yo te diría que es casual, semi-formal. No creo que tenga tanta formalidad, al igual que Burberry Hair. Es una fragancia que realmente es muy femenina. Creo que si te gusta Burberry Hair, cómpratelo, cómpratelo, cómpratelo. Está todavía en las tiendas de perfumes, en Chile por lo menos está. Y es un precio bastante adecuado, no como cuando llegó, que era exagerado, que se fueron a chancho, se fueron exageradamente caro en mi país cuando esto llegó. ¿Ok? Así que eso, les voy a estar trayendo, si quieren reseñas individuales, pregúntenme, cuéntenme. Yo les estoy contando un poquito más o menos, por aquí, por allá, cita, oficina, día a día, perfume, firma, sí, ¿ya? Y yo les estoy contando más o menos mi apreciación inicial de un perfume no macerado que te diría que sí, de primera, los amé. Los tres que te he mostrado me encantaron de primera, no necesitaron maceración para encontrarle la gracia. ¿Ya? Bueno, vamos con otro que es un perfume de la Casa de la Tafa y se llama Bade All Oud Honor and Glory. Oh my god, este perfume yo lo tenía pendiente porque tengo toda la colección, todas las botellitas que han salido hasta el momento. Y me faltaba esta preciosura, es realmente una preciosura, la presentación es maravillosa. Es un perfume como todos sus hermanitos, con una belleza gigante, hermosa, brillante. Miren qué belleza de botella, por si no la conocen. Yo no puedo dar por hecho que ustedes conocen todo. Yo no puedo dar por hecho que ustedes han visto todos los videos de este perfume, así que se las tengo que mostrar. Perfume hermoso. Bueno, obviamente al ser blanco esto, de repente con el roce se puede ver que hay algunas partes que se ha salido la pintura. Pero aparte de eso, nada más. Lo vamos a aplicar para recordar su aroma. Perfume de piña fresca, como jugo de piña corriendo por tus manos al cortar una piña, que va tornándose un poquito cremoso, dulce de salida. Le siento un puntito verde. Yo tenía bastante miedo de comprar este perfume porque he visto reseñas que lo destrozan, de que es el peor, de que es un perfume masculino, de que es un perfume pesado, de que es un perfume... Ya. Bueno, yo les cuento, toda la línea de Bade All Oud tiene ese punto árabe, oriental, del Medio Oriente, lo tienen. Entonces son perfumes que, claro, yo no les recomiendo comprar a ciegas, ninguno, ¿ya? Pero este, como primera impresión, como salida, yo tenía miedo y lo apliqué y fue un amor a primer olfato, Les cuento que en su salida tiene notas de piña y crème brûlée, eso le da esa cremosidad, ese dulzor, ese aroma como a postre. En su corazón tenemos canela, cúrcuma, benjuí y pimienta negra. Y en su fondo tenemos vainilla, sándalo, cachemira y musgo. Esa nota media verdecita que yo le siento, que quizá podría molestar a las personas, es el musgo de roble que está abajo. También tiene notoria la nota de canela, pero la canela como en un postre. Y la cúrcuma no la siento. Si me dijeras, Catherine, ¿tú detectaste la cúrcuma de primera? No la detecté. Ya buscándole, rebuscándole, claro, sí tiene algo ahí. Ya tiene un poquito de pimienta, sí. Entonces tiene esa cosita dulce, cálida, especiada,
cálida especiada, grábatelo, cálido especiado, tiene que gustarte lo especiado y lo cálido, y afrutado, avainillado, un poquito tropical, con un secado atalcado. Es un perfume que a mí me parece bastante unisex. Es tan rico, tan dulce. De verdad, no estoy de acuerdo y estas son mis impresiones porque este es mi canal, así que yo tengo mis impresiones. Porque de verdad a veces me dicen, ay, nada que ver. Ok, es tu impresión, pero no te enojes porque la verdad que aquí les estoy contando lo que yo siento. Cremoso, la piña como sale súper jugosa, pero rápidamente se va convirtiendo en una piña bastante exquisita, mezclada con este crème brûlée, que es este postre exquisito, cremoso. Este perfume, les cuento su performance, para no estar macerado, es una fragancia que la sentí de salida súper fuerte. Necesité pocos sprays, me lo apliqué como la gente normal, como el normal de la gente. Porque ya había tenido la experiencia con Right Now que me había aplicado demasiado. Entonces me apliqué como 5 o 6 sprays. Y te digo que con esos 5 o 6 sprays me sentí sumamente perfumada. Este perfume llegó a las 9 horas de duración en mí. Catherine, ¿es una bomba de salida? Es fuerte, pero no es una bomba. Hay algunos que son más bombas. Pero la sensación de perfume fuerte lo sentí bastante tiempo, ¿ya? Realmente este perfume también cuando salió me recordó un poco al perfume Kaltat Al Arabia de la Tafa también, pero ese es un poco más masculino. Si te gusta este pero quieres algo más masculino te lo recomiendo. Les voy a traer reseña también de ese perfume macerado porque eso lo tengo macerado. Es un perfume que se siente con el movimiento, que sale, que súper perfumada me sentí. Lactónico, atalcado, tienen que gustarte los perfumes lactónicos. Es un perfume que no lo siento gussi, no lo siento alicorado, bastante unisex. No huele a perfume clásico, es un perfume bastante actual. Lo que sí debería decir que la mayoría de estos perfumes, quizá exceptuando este, pero quizá Delicious y Amerat Al Arab, junto a este son perfumes que son para mayores de 25, 30 años. Una persona más joven que le gusta solo los perfumes de muñequita, como muy dulcito, muy tiernito, o muy Britney Spears, Fantasy, ese estilo, no va a comprender, no va a comprender. Y este perfume, sí, este ya tiene un poquito más de orientalidad. O sea, este perfume se siente más oriental. Si quieren una reseña más profunda se las voy a dar, pero quiero macerarlos para darles mis primeras impresiones en cuanto a perfume, que este fue bastante buena, y compararlo después cuando estén totalmente macerados. Y bueno, eso, un perfume que te diría que es de un perfil semiformal, no creo que llegue a la formalidad, muy cremoso, muy acariciante, te sientes muy perfumado, y si te gusta el aroma cremoso, medio tropicaloide. No huele a bloqueadores, no huele a bloqueador, sino que huele a postre. Huele a postre. Te lo recomendaría completamente. Bade Oud Honor and Glory. El próximo perfume que les traigo es una de la casa de Maison Lampre, que también le tenía muchas ganas. Es el Alive Now o Alive Now. Esta es su presentación, bastante simple la caja, solo cartón. Esta es su presentación, bastante bonita la encuentro yo, muy minimalista, con esos cortes, parece como si fuese una piedra preciosa. Y bueno, vamos a lo que nos importa, que es el aroma. Es un perfume riquísimo. Me recordó, yo lo atomicé y me recordó a Ángel Noah, de todas maneras, o sea, sí, se parece. ¿Ya? Te voy a decir sí la diferencia que yo le siento con el Ángel Noah. El Ángel Noah es exquisito, es un perfume muy lindo, hermoso, que le siento mucha frambuesa, pero sé que es un perfume que yo te he dicho en otros videos, no te recomiendo comprar a ciegas porque tiene una nota verde, un poquito pesada, estoy hablando de Nova. Esa nota a mí personalmente me recuerda la nota de cannabis, me lo recuerda. Si tú conoces flora botánica y sientes esa nota de cannabis en Ángel Noah, yo lo siento. Por lo menos los batch antiguos, los batch del principio cuando se lanzó este perfume. Entonces sé que a mí me encanta esa nota, pero sé que a mucha gente no le va a gustar y mucha gente lo encuentra como algo
que le da esa orientalidad. Ángel Nova intentó darle ese toque oriental porque saben que están de moda este tipo de aroma. Bueno, el Alive Now, la diferencia que tiene es que tiene el aroma de Ángel Nova sin esa nota verde un poco molesta tipo cannabis. Es un perfume que nos dicen que tiene una nota de salida de vainilla, de Madagascar, ciruela, canela, manzana y grosella negra. Aquí lo que yo más siento es la grosella negra y la manzana. Un perfume que sale súper jugoso de salida. Un perfume exquisito, refrescante, un perfume perfecto para la primavera-verano. Es un perfume que en su corazón tiene jazmín, sambac y tomillo y en su fondo notas amaderadas, sándalo, cedro y olivo oloroso. Entonces, si tú me preguntas, Catherine, es un perfume que te lo recuerda totalmente. No los he comparado mano a mano, debo ser honesta, pero yo tengo claro el recuerdo de Ángel Nova porque lo quiero, me encanta y lo uso bastante. Entonces te diría que esta es una versión mucho más amigable del Ángel Nova. No te puedo hablar de performance final, pero sí te puedo decir, aquí yo anoté que aparenta ser moderado en su salida, pero lo he sentido fuerte desde lo que lo apliqué. Eso sentí yo cuando lo usé, ¿ya? Percibo las grosellas, como le decía, el naranja, o sea, las manzanas, bla, bla, bla. Y en el secado se siente, mientras va secando, voy sintiendo más la vainilla Madagascar y el toque un poquito amaderado. Este perfume tuve que reaplicármelo a las 7 horas. O sea, no necesita reaplicarlo, yo lo reapliqué porque me gusta el aroma de la salida. Ya es un perfume que en ropa y pelo se siente bastante, muy femenino, así que te va a gustar completamente este perfume si te gusta ese perfil de perfume bastante frutales, un poquito vainillado, bien dulce, pero frescos, no pesados, amigables, amables, que le va a gustar. Este creo que le podría gustar a una persona de 20 años en adelante perfectamente porque no tiene ninguna nota extraña. Tampoco tiene ninguna nota tipo árabe o del Medio Oriente que te pueda molestar. Así que esa es mi primera impresión con Alive Now de Maison Alhambra. Bueno, el último que les quise traer es uno de la casa de Afnan que quería hace tiempo porque yo tengo su hermanita y es el perfume Rare Passion, el rojito. Viene aquí en esta presentación, una caja bastante bonita y se abre hacia arriba. Perdón, que aquí tengo mi papelito de prueba. Entonces aquí está el perfume rojito. Creo que me gusta más el turquesa que este, porque el otro es transparente y se ve el líquido. Pero es un perfume de presentación muy bonita, muy pesado. Esta es su cajita, bien bonito. Y lo dejé para el final porque yo les cuento que había visto reseñas en los que dicen que es bastante rarito. Y a lo mejor por eso se llama Rare. Pero a mí me gustan las cosas que a la mayoría de la gente las polarizan, a mí me gustan bastante. Así que vamos a aplicar. Ya, un perfume que tiene una salida un poquito sintética. Un perfume que de salida lo siento bastante limpio, almizclado, cítrico. Siento la presencia de la rosa, pero siento una nota un poquito sintética. Bueno, eso es lo que sentía cuando lo apliqué. La salida es súper fuerte. Ahora que lo utilicé, que lo sprayé bastante, que lo atomicé, le hice decan, le saqué harto líquido para que esto se oxigene y se macere, no le siento esa nota tan punzante o media sintética. Siento mucho la flor de azahar del naranjo, mucho la flor de azahar del naranjo, pero joven, no madura, no mal, rica. Tiene que gustarte esa flor. Tiene un dulzor, una cremosidad, ya nos dice que tiene rosa en su salida, almizcle y naranja, en su corazón vainilla, ámbar y notas amaderadas, y en su fondo rosa, flor de azahar y almizcle. Como te decía, bien limpio, mucho almizcle, aroma rosa, algo dulce, con aroma a perfume, un perfume que nunca jamás en la vida había sentido, esa es la verdad, nunca jamás en la vida. Y lo que me encantó de este perfume que a mucha gente le molesta, es que huele a muñeca nueva.
Este perfume huele a muñeca nueva, huele a Barbie, huele a nenuco, huele a los juguetes, a las guaguitas que teníamos cuando éramos chicas que eran de gomita. Tú abrías uno de esos nuevos y era como, qué rico, me transportó a esa época de niña y me sentí bastante bien. Es un perfume sí que te diría que a pesar de tener ese perfil, no es como Rave, no es como Burberry Her. Este es un perfume que tiene un poquito más de complejidad. Las niñas van a decir, ¡ay, huele sintético, ay, huele raro! Quizás porque las personas más jóvenes quizás no tenían esa percepción de los juguetes nuevos, no sé, no te lo podría decir. Pero creo, según mi experiencia, que esto no le va a gustar a alguien de menos de 25, 30 años. Un perfume que tiene esa característica. La flor de azahar de naranjo, para que tú sepas, tú tienes la línea Classic de Jean Paul Gaultier. Esos perfumes tienen esa nota sumamente marcada. No te digo que se parece, no se parece, pero tiene muy presente, al igual que esos perfumes, la nota de flor de azahar. Tiene que gustarte, es un poquito atalcadito, es un poquito ambarado, tiene algo animálico por ahí. La florcita no es una florcita tan inocente. Así que bueno, creo que este hay que darle, no es a ciega, no es a ciega. Vamos a ver, de aquí, de los que le mostré, ¿cuáles serían a ciegas si te gustan los perfumes de señorita, bien vestida? Este, a ciegas, no necesita maceración, no es raro en la salida ni nada. Este perfume también, muy femenino, me encantó también. El Alive también es un perfume seguro, a ciegas, seguro a ciegas, si te gusta el perfil que tiene. Bueno, y este, si te gusta Burberry Her, seguro. Si no te gusta muy dulce, te va a empalagar. Esto te va a empalagar, ojo. Este, no a ciegas, porque es un perfume que a pesar que a mí me encantó, no me molestó de salida, no encontré que tuviera olor a llanta quemada, ni ninguna cosa sintética, como dicen de muchos árabes. Es un perfume que sí, ojo, tiene un poquito de masculinidad en el fondo, al fondo, pero suave para mí, en el secado, suave, pero por ser muy unisex, puede que lo sientas, ¿ya? Pero este perfume, no ciegas, no ciegas. Tiene que gustarte esa cosa media sintética, como a muñeca, como a goma, como a plástico. Un aroma diferente. Hay un perfume de Montale que se llama Mucalat, que tiene ese aroma como a muñeca, como a poco plástico, de frutilla, y lo siento. Acá yo siento como que ese aroma a frutillita. Así que ese tipo de perfil es esto. Como primeras impresiones, todos los que les mostré aquí son perfumes que sí mantendría completamente en mi colección, y algunos de ellos, bueno, de hecho, Rave, ¿cómo será mi impresión? Eso es raro en mí, tengo muchos perfumes. Me compré un backup, tengo uno sellado, porque dije, esto se lo van a comprar, esto se lo va a comprar y se va a agotar. Así que eso, bueno, en Performance este no les dije, es un perfume que dura todo el santo día, moderado, tirando al fuerte, es un perfume de muy buena prestación, pero tiene ese perfil que quizá no a todo el mundo le vaya a gustar. Y bueno, me he extendido bastante en el video, pero ustedes saben que soy así, me gusta darles bastante información, me cuesta hacerles videos cortitos. Pero espero que lo valoren, espero que se suscriban, espero que pongan comentarios, espero que compartan este video para poder seguir estando motivada y seguir compartiendo con ustedes más contenido y más experiencia con perfumes, fragancias y todo lo hermoso que hay en el mundo de la perfumería. Les mando un beso, un abrazo, cuídense y nos estaremos viendo en algún otro video de perfumes. Chao, chao.